lo que escucha. Escucharadio.com.mx. Escucha radio, imagina lo que escuchas. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema realmente muy interesante, pero antes que nada quisiera yo enviar una felicitación a Ramón Guzmán, quien cumple hoy 90 años y bueno, quien también fue una de las personas importantes en mi vida para que yo estuviera transmitiendo hoy el día de aquí con ustedes. Bueno, pues muchísimas felicidades, tío, y pásatela excelente. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que realmente, pues yo cuando lo leí me apasionó y por eso le pedí al sanador Maya que pues nos hiciera favor de compartir este tema porque también él es conocedor de pues del tapete, ¿no? Del tapete que nosotros conocemos, pues quizá hoy ya de una manera diferente, ya lo tenemos como pues más contemporáneo, más moderno, más pues de otra forma a como en realidad fue en la época prehispánica. Y bueno, sanador, muchísimas gracias por estar aquí en México, en tu vida, tu casa, y bueno, pues bienvenido. Muy buenas tardes, qué alegría estar nuevamente con usted, Angélica, y en este espacio tan bonito que has generado, justamente para crear este ambiente de recordarnos que necesitamos, como un árbol, alimentarnos de nuestras raíces. Si no lo hacemos, nos perdemos. Así es. Y bueno, pues ya el sanador es más que conocido aquí en México en tu vida, pero él es sanador maya, es psicólogo, es terapeuta holístico, tiene una escuela, una institución donde ha formado a muchas personas, pues en diferentes, digamos, técnicas de la sanación tradicional o de la medicina mexicana, de la medicina alternativa mexicana. Y no sé, ¿hay algo más nuevo que no sepamos? Pues seguimos. Bueno, hace poco, bueno, ya no poco, ya serán unos 3 años, me dieron el honor muy grande allá en Yucatán de aceptarme en una comunidad de Ijmen. Los Ijmen en la zona de Yucatán se le atribuye y se les conoce a este tipo de personas que son conocedores y que son sabios y el nombre común es sacerdote maya. Para mí fue un privilegio también muy grande el hecho de aceptar y que me aceptaran dentro de esta comunidad y que haya pasado principalmente todas las travesías y todas las pruebas que se hacían en la antigüedad para poder aceptar una persona así. Y me honra mucho estar, representar también esta parte. Nada más, yo creo que ya de ahí en fuera todo Nada sencillo. más, ya con eso tenemos, pues muchas felicidades, sanador, realmente por este honor, ¿no? Realmente. Y bueno, pues hablemos del petate, ¿no? Que bueno, hoy se le conoce también como tapete, ¿no? Que ahí sí me gustaría que marcáramos como la diferencia entre uno y el otro, porque cuando yo anuncié el tema me decían, oye, pero pues eso ya ni se usa. Y yo digo, pues eso sí se usa, ¿no? Porque hoy inclusive las personas que hacen yoga están buscando este tipo de instrumento que era una cama pues prehispánica maya prácticamente. Y bueno, no creo que nada más maya, creo que también en todas las culturas ancestrales de nosotros teníamos pues este instrumento para dormir. Bueno, sí, de cualquier forma, un tapete o un tapete, hablando así, pues su origen principalmente fue en la antiguo Medio Oriente. Recordémonos de los persas y esas alfombras y todo esto que manejan ellos bellamente, que de igual manera también eran trenzados de hilos.
En nuestro caso, también es una fibra de algodón, el hilo. En nuestro caso eran petates. Y los petates era esa fusión de dos elementos, de dos hilos que se entrecruzaban y generaban una armonía. Desde ahí empieza el simbolismo muy grande. No era una cama simplemente, no era un espacio para poder descansar. Era algo más, era algo más. En principio era un aislante, y ese aislante que se llevaba a cabo lo realizaban justamente estos bellos artesanos que todavía a la fecha manejamos o que conocemos, y su arte, que se llama cestería, realizó un trabajo bellísimo y nos recuerda que es un elemento muy importante. Entonces, no solamente es para dormir, porque en un petate se inclinaba la mujer para poder primeramente machacar y triturar ese maíz para que se generara la masa y se crearan las tortillas. En ese petate se colocaba una persona para poder dar a luz. Claro. Y se recibía a un menor, a la nueva vida. Y de igual forma también en un petate se envolvía a la persona que había pasado a otra existencia para que continuase su misión o su labor o su proyecto a otras áreas. Así que se utilizaba para muchas cosas. También era un petate en el que solamente las personas que iban a hacer esa unión matrimonial se podían parar encima de ese petate para poder hacer esa unión, ese enlace. Entonces vemos que es algo muy importante. Se saca de la palma y es entretejer dos elementos que son muy importantes y que trabajan en armonía. Yo creo que a la fecha tenemos que aprender mucho de esta cuestión del petate, porque qué difícil es tener armonía entre nosotros. Así es. Qué difícil es hilarnos con las demás personas y crear proyectos. Qué difícil es. Y este pequeño petate justamente nos enseña eso. ¿Por qué no? A veces no es proponer, no es qué puedes dar tú, de qué manera puedes ceder para unirte. Si eso aprendiéramos, de verdad que estaríamos en otro nivel a nivel social, en otro nivel en nuestras vidas. Pero normalmente siempre es más fuerte nuestra soberbia, nuestra prepotencia, que nos hace que nosotros estemos siempre arriba y no queramos ceder. Pero el petate bellamente, humildemente nos enseña, cede, aprende a ceder. Claro, claro. Y además de esto es muy interesante porque se tejen a mano, ¿no? O sea, originalmente se tejen a mano y se va entrecruzando, pues de alguna forma estos hilos que son de diferentes, ¿no? De diferentes fibras naturales. No me recuerdo en este momento las fibras naturales, pero bueno, hay uno que es de lirio de agua, que lo hacen en el sureste del país, y es el lirio y justamente lo van tejiendo. Pero además, Sanador, lo tienen que hacer con la fibra, pues digamos, seca y que la meten en agua, ¿no? O sí lo hacen con la fibra todavía verde o lo dejan que se seque. Sí se puede hacer para que haya más flexibilidad, remojarlo, y entonces empezar a hacer ese trenzado. Y ya poco a poco se va secando y va teniendo mayor amalgama, mayor fusión. Exactamente. Pero es interesante este tema. Claro, y además, bueno, el petate es fresco, ¿no? Es orgánico, es relajante, como bien lo decía, también es una conexión con la tierra para las personas, cuando lo utilizan, ya sea para las cosas que, como usted ha mencionado, ¿no? Para las diferentes actividades que las personas lo puedan utilizar, lo van, pues es algo relajante. Mucha gente dice, pero es que cómo dormirse en un petate que podría ser hasta cierto punto incómodo. Bueno, es que antiguamente no había los pisos sólidos que nosotros usamos. Claro, ni colchones.
no, pero en el piso firme, me refiero al piso firme. Así que si estábamos al ras de la tierra y sobre una superficie blanda como es la tierra, se colocaba este elemento aislante y entonces nosotros nos reconfortábamos bastante bien. Habría que entender el material con que están hechos principalmente los petates, que es de palma. La palma es un elemento muy importante dentro de la naturaleza que nos enseña la flexibilidad. Los huracanes arrasan con todo, por ejemplo, en costas, y lo único que queda son las palmas, porque son las únicas que son flexibles. Entonces, este elemento, pues, nos ayuda bastante. Es un elemento que regula también la temperatura. Cuando hace frío, estas son muy cálidas. Cuando hace calor, son muy frescas. Y por esa unión y esos pequeños espacios que hay entre ese trenzado, generan mucha ventilación. Y eso ayuda mucho para que nosotros nos reseteemos cada vez que dormamos. Claro. Se utiliza mucho actualmente, se recomienda mucho, por ejemplo, para hacer prácticas de meditación, prácticas de asanas o posiciones yogísticas y todo este tipo de cuestiones, porque son elementos aislantes. Porque de alguna forma el trabajo que conlleva y el material que tienen permite de alguna manera tener esa desconexión o ese aislamiento que nos permite llevar a cabo un trabajo muy elegante o muy distinto. Claro, claro. Ahora bien, pues también de alguna manera el petate simboliza destino, ¿no? Bueno, es lo que me está comentando Alberto de aquí, de Tamaulipas, que simboliza destino, que en él se nace, se crece y se muere. Como y que muchas veces el petate se entrega cuando nace la persona, ¿no? Como dice usted, en nacimiento, y que lo conservan casi hasta que se muere. O sea, que él tiene un caso que conoce a una persona que el petate creo que tenía como 80 años o algo así, porque desde que nació esta persona hasta que murió fue en donde se durmió. ¿Es así, sanador? Sí, es así. De hecho, cuando alguien va a pedir tener una unión matrimonial, el padre tiene la facultad de preguntarle al pretendiente de su hija, ¿cuántos petates tienes? Y el tener la mayor cantidad de petates significaba que esa persona era de mucha abundancia y se le respetaba por la cantidad de petates. Entonces, la colección que pudiéramos tener nosotros de petates puede implicar el recorrido que se tiene la persona a través del tiempo. El petate podía ser un elemento conductor. Y si nos recordamos, por ejemplo, las alfombras mágicas de los musulmanes y árabes, lo mismo se hacía aquí también. Son elementos conductores. Imagínense qué ligereza de poder tener unos sueños muy lúcidos simplemente por el hecho de tener un elemento aislante que es el petate. Así es. De igual forma también ese petate en la Mixteca es muy conocido. No solamente se usaba en la parte de la superficialidad como aislante, también se colocaba como un ceñidor, se le llama soyate, se colocaba a la altura del ombligo para reafirmar no solamente como faja, sino que era un elemento aislante que contenía nuestra energía para no estar tan desbordados y tuviéramos mayor centricidad o fuéramos más específicos en la labor que hiciéramos. Era un elemento también muy especial. Se usaba en la cabeza como una pequeña cinta también a la altura del entrecejo, como un elemento de concentración. Se usaba en las muñecas, en esta zona de acá, en lugar de estas pulseras que tenemos. Se usaban también seguidores de soyate para justamente este elemento. Si nosotros nos remontásemos un poquito, ¿a qué hay en esta parte de aquí? De nuestros brazos, de nuestras manos, entre lo que es la muñeca, la misma cultura y la acupuntura china nos marcaría que son dos
puntos muy importantes que tenemos al frente y atrás, que si nosotros los presionamos, tenemos mayor concentración energética. Lo conocían también nuestros abuelos. Entonces era muy importante. Se hacía el tejido de petate cortito también en los tobillos y se le trenzaba los huesos de ayoyote, los huesos de fraile. Okay. Y esto era un elemento protector y en la danza se llevaban a cabo y se utilizaban perfectamente. Posteriormente ya los sombreros se usaban también con estos trenzados. Pero lo importante es esta parte de cómo la naturaleza trabaja para trenzarse y poder trabajar en armonía. Claro, Eso por supuesto. enseña el petate. Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a mandar saludos porque ya se me acumuló aquí el personal. Ahora, saludos a Horacio Mota, a la maestra Gabriela Jiménez, a Fe Estrada, también al doctor Arturo Bobadilla, saludos también a Jonathan Granados, a Rafael Arroyo Barrón, a María Escobar y por supuesto, bueno, también saludos por aquí a Carlos Ramírez, a Rocío Mayén, que nos están escuchando, y por aquí tengo uno más, ahorita les digo. A Obed González Moreno y por supuesto también a Antonio Basbar, nuestro director que nos está escuchando. Bueno, ahora bien, el petate de alguna o de otra forma es, pues, ¿cómo le podría decir? Así, yo creo que en todas las culturas lo ha habido. Ya decía usted sobre los persas y aquí en México, en todas las culturas, de alguna manera se utilizaba este petate, pues para poder tener las cosas, podríamos decirlo, tener este instrumento para todo lo que pudiéramos nosotros realizar, las actividades que pudiéramos realizar, como bien lo dijo, en la cocina cuando se molía, ¿no? O se muele, porque yo creo que estamos hablando en pasado, Sanador, pero yo creo que en varios pueblos se sigue utilizando hoy en día. Se sigue utilizando y de hecho el término petate es un trenzado, es del idioma náhuatl y todas las culturas nahuas utilizábamos o se utilizaba este petate como un elemento muy importante. Se sigue usando, se sigue usando en las uniones matrimoniales, en los pequeños altarcitos que tenemos en casa. Se sigue trabajando todavía así. Entre los mayas el petate se llamaba pop. Ok. Pop, así. Y nos recordaba justamente este trabajo del el trenzado es un serpenteo. Y si nosotros nos enfocamos a esta cuestión del serpenteo, nos iríamos todavía más a la cuestión de la geometría y la geometría perfecta que tiene la naturaleza. El mismo serpenteo y movimiento que tiene la Tierra para hacer su traslación alrededor del Sol. No es recta, sino es serpenteo. Y es un jugar con esas curvaturas que siempre manejamos. Hay muchas cosas que podemos hablar del petate. Claro, pues continuemos porque aquí todavía tenemos tiempo. Ahora bien, también quiero decirles que al hacerse a mano y hacer este trenzado y realmente pues unas diseños únicos, ¿no? Porque además también juegan con colores, juegan con diseños, ¿no? Algunos hoy en día, pues algunos quizá los dibujen y entonces sobre el dibujo se van haciendo el diseño, pero la realidad es que al ser artesanal, el artesano deja ahí también sus sentimientos, sus emociones, su vida, porque no sé cuánto dure hacer un petate, pero me imagino que deben de ser varios días dependiendo del tamaño o el diseño o esto. Entonces, deja ahí también sus sentimientos, sus emociones y por supuesto que también por eso son tan hermosos, porque ahí también encuentra uno la paz del artesano que al ir tejiendo va tejiendo también pues parte de su vida, parte de sus sentimientos y emociones, Sanador. Sí, y va entretejiendo también los códigos. Y recordemos, el ADN son dos fusiones, dos elementos que se van entrelazando.
y van generando toda la información. Recuérdense la diferencia que hay de comer una tortilla de tortillería moderna a una tortilla hecha a mano. No, Esa totalmente diferente. es la diferencia. Exactamente lo mismo es tocante a la cuestión de la artesanía, porque el artesano tiene una intención cuando realiza su trabajo. Entonces, esa intención es la que llega a nosotros. Y eso es lo que diferencia también de artesano en artesano. No es lo mismo que lo haga fulanito con sutanito. Hay quien nació con ese don, con ese carisma, con esa entrega, con esa concentración de hacer su trabajo y en su trabajo dejar su vida. Imagínense el tejer un petate, es la experiencia de una persona, la energía de una persona también y el conocimiento que tiene. Claro. Es un tejido y ese tejido no cualquiera lo lleva a cabo. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, también, pues me dicen que, pues, para hacer el petate es extenderlo en el suelo para dormir, pero también ahí se secan los granos, se secan las semillas, ¿no? También de alguna forma el cacao, me dicen que también lo utilizan para secar el cacao, la semilla de flor de calabaza, porque de esa manera se adquiere un tostado diferente. Sí, sí es cierto eso. Por la visión que se tenía y lo que comentábamos hace rato, porque es un aislante. Al ser un aislante, esos pequeños espacios que se generan al hacer el trenzado, genera un ambiente aéreo. Ahí está entrelazada esa parte aérea. Entonces esto permite ventilación y se gesta esto. También las tortillas cuando algún momento se dejaban que quedaban después del alimento, se dejaban secar y justamente se hacían en petates. Claro. Oiga, Marta de Zacatecas nos dice que también era un símbolo de jerarquía social. Claro, porque no cualquiera podía tener un petate. No cualquiera, exactamente. Sí, todos podíamos tenerlo para dormir, pero para estar sentados en una posición de dirección, se tenía que tener orden, se tenía que tener armonía, y eso también lo generaba una simple prenda, una simple pedazo de artefacto creado explícitamente para ello. Los tronos o las sillas de los principales eran hechos de petate también. Así es. Y que además de esto, pues aunque todos podían tener un petate, era de diferentes calidades o de diferentes materiales. Sí de palma, pero me imagino que podría haber otros instrumentos para hacer el petate o a lo mejor otros adornitos o otro tejido, no lo sé, ¿no? Que diferenciaba que era pues de una jerarquía, digamos, en este caso, pues de prehispánica y otra era de la jerarquía, pues digamos, del pueblo en común, ¿no? Es que hay variación. Entre más delgado sea la palma, o más cortita sea, más angosta sea la palma que se utilice, obviamente lleva más trabajo. Entre más gruesa sea la palma, más ancho sea la palma que se va a utilizar, se entreteje más rápido y el trabajo es más burdo. Entonces, claro. Normalmente el trabajo jerárquico del petate y de la cestería radica justamente entre más delgadito sea el tejido, más angostito sea el elemento para tejer, que todo se hace a mano, ahí implica más trabajo. Aunado a ello, el colorido de los tintes distintos que se manejaban, es un trabajo muy complejo. Hay algunas fotografías, pero estas se las vamos a deber porque quisiéramos compartirlas también y sé que también es un programa de radio, pero métanse a ver la cestería, métanse a ver la creación de los petates, vamos a encontrar una variedad muy rica y de eso también vamos a ver distintos tipos de calidad y de precios, porque los que son de más alto precio
son porque llevan mucho más detalles. Claro, por supuesto. Y además, pues también de alguna forma el petate viene, pues hoy a retomar su lugar en este mundo moderno, ¿no? Porque hoy por hoy todo el mundo está regresando a lo natural, está regresando a lo orgánico. Ya lo decía usted, sanador, que para pues las personas holísticas que se dedican a la yoga y eso, pues hoy por hoy lo están buscando, ¿no? Para tener este contacto con la tierra, tener mayor, pues no sé, aislamiento de cuestiones no orgánicas, podríamos decirlo de esa forma. Sí, sí, sí. Aunado a ello, Angélica, sí me gustaría comentar algo. Cuando nosotros generamos una energía, una vibración en base a lo que somos, por ejemplo, si estoy molesto, y estoy en un espacio, en una habitación, esa molestia la voy a impregnar en pisos, paredes, techos. Cuando yo pongo un petate, aíslo. Entonces nos ayuda bastante. No solamente se ponían en el piso, también se podían poner en las paredes. Entonces son elementos aislantes muy importantes, que podía hacer que la persona tuviese mayor facilidad de concentración. Hay que buscar eso, hay que llegar otra vez nuevamente a esta parte de el regresar a percibir la parte natural y a valorar la parte del trabajo que hacían nuestros ancestros y que siguen haciendo nuestros artesanos. Realmente yo veo mucha sabiduría en cada uno de ellos, porque a lo mejor no fueron una escuela, pero ellos tejen su vida y tejen su saber y lo transmiten y lo entregan a las personas que lo necesitamos. Eso es muy bello. Claro, No ahora sé, bien, esta parte de no fueron a la escuela, pues yo ahí sí como a veces difiero un poco porque esta parte no fueron a la escuela pareciera como es una parte muy occidental, ¿no? Digo, muy urbanizado, muy de esta parte de la conquista, muy de esto, porque en la antigüedad también tenían una escuela ellos, que era quizá, pues estos trabajos artesanales, estos trabajos de orfebrería o cerámica, ¿no? Entonces había escuelas, quizá no como hoy, ellos leían o aprendían sus lenguas de alguna forma para poderse también comunicar. Entonces, yo creo que también es una escuela, porque además se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Para poder llevar a cabo estas actividades que hacían, pues ahora sí que las personas de nuestros pueblos originarios pues nuestros ancestros, pues podríamos decirlo. sí, sí, es cierto eso. No, ahí sí le rebato, ahí sí le rebatí. Y sí tiene razón, y le doy toda la razón. Ese término de escuelas o, por ejemplo, las celebraciones de Año Nuevo, eso no lo teníamos nosotros. Exactamente. El cumplir ciclos, cerrar ciclos, eso sí lo manejábamos. Exactamente. En base al nivel de conciencia, eso sí lo tengo muy claro. Claro. Había diferentes tipos de calmecacs. Las calmecacs eran escuelas de enseñanza, centros de enseñanza, no como los que tenemos ahora. Y eso desde pequeños. Cuando nosotros nacíamos, en base por eso es que había una partera y también había un astrónomo. Y ese astrónomo decía, bueno, esta persona tiene inclinación para esto, para esto, para esto. Sugiero que su escuela sea especializada para esta sección, para la mística, para la milicia, para la artesanía, para la agricultura, para cualquier situación. Y entonces había diferentes escuelas para que tuviesen una especialización. Las personas no es que tuvieran menor conciencia, podríamos decir menor experiencia consciente. Estábamos en la parte inferior de un estrato social, pero Sí. eso no significaba que éramos menos. Teníamos que hacer una labor de estar más en contacto con la tierra, con la naturaleza, con los elementos, y teníamos que trabajar más. Los que tenían mayor grado de conciencia tenían que estar colocados en un nivel más alto porque eran los que eran más capaces para dirigir desde pequeños. Esto lo vemos, por ejemplo, también en las culturas orientales, que un Dalai Lama
nace y ya dicen, este niño es un Dalai Lama, vuelve a retomar otra vez y él ya desde pequeño empieza a dar indicaciones. Lo Claro. mismo estaba en nosotros, ¿no? Claro, y yo creo que ese sistema de escuela estaba también bastante adecuado, porque de esa manera enfilaban o perfilaban a las personas de acuerdo a lo que ellos podrían realizar en la vida, y no como hoy que, bueno, pues vamos dando tumbos, ¿no? No me gusta esto, pues me cambio y, no sé, a la mitad de la carrera lo dejan o a la mitad de la escuela la dejan, ¿no? Porque pues ya no les gustó, porque no fue lo que querían, no sé, pues, o sea, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, continuemos con el tema. Me dice María de Oaxaca que también se hace no solamente de palma, sino también de junco y también de hoja de lirio de agua, ¿no? Que es lo que ella conoce de lo que se pueden hacer, y que se teñía con vegetales o pigmentos que se obtenían de los animales como la cochinilla, y que bueno, pues realmente es un trabajo muy artesanal, y que, bueno, que también se pintaba con cacao, ¿no? O con café. Entonces, las tinturas eran tinturas naturales, que creo que, bueno, ella dice que todavía en su pueblo todavía se siguen haciendo con tinturas naturales en muchas ocasiones y no con artificiales. Sí, de hecho he visto, no propiamente de palma, algunos petates más sofisticados y más complejos, que por ejemplo en Yucatán se usaba algunas fibras de nequén Claro, y eran petates muy claro, finitos, pero era el mismo tejido, pero sí era de fibra vegetal. claro. Bueno, pues Alejandro ya se armó aquí, Alejandro de San Luis Potosí nos dice que las personas que realizaban los petates, principalmente en la República Mexicana, eran de los pueblos mixtecos, ixcatecos y chocholtecos, perdón, y que eran los principales productores de petates y otros artículos de palma y de junco. Bueno, sí, había quienes eran más reconocidos, principalmente se centraban en la zona de Oaxaca, pero no porque había más palmas, porque no había tanta palma en esa zona, Exacto, exacto, pero había más pigmentos, los claro. pigmentos naturales. La grana cochinilla, sabemos que su origen principal está en Oaxaca, en la Mixteca, y de ahí se extraía ese color tan bello que le daban a toda la cestería. Y todo, Claro, bueno, todo, ¿no? sí, entonces realmente, bueno, pues es muy interesante el petate, y que hoy en día se está retomando, y eso me alegra bastante porque de alguna u otra forma, pues lo vamos tomando y vamos investigando qué es lo que está entrecomillado de moda, porque realmente yo digo que siempre ha existido, pero que de repente a alguien se le ocurre ponerlo de moda, ¿no? Pues no es tanto que esté de moda, pero sí estamos buscando lo natural. Es- Estamos regresando otra vez a esta parte que comentaba usted, de sentir realmente ese contacto con los elementos, con la tierra, con la naturaleza. Hay algo muy importante. Nosotros creemos que la naturaleza está, bueno, sí está afuera. Lo vemos en las plantas, en los animales, en los minerales, pero muchas veces esa naturaleza que tenemos afuera la tenemos que empatar con nuestra naturaleza interna, y a veces eso se nos hace Mm, muy complicado. La naturaleza interna es todavía, yo no sé cuál sea más importante, todas son importantes, pero la que hemos descuidado más es nuestra naturaleza interna, claro, porque ese tejido que nos enseña un petate lo llevan a cabo nuestros órganos, nuestros sistemas. No están compitiendo, todos son importantes, todos son necesarios en el cuerpo para que subsista un organismo. Y ese tejido hermana. claro. Entonces, hermanemos justamente esa naturaleza interna con la naturaleza externa. La naturaleza externa la vamos a encontrar también en lo que percibimos, y otra que no podemos alcanzar, que está en el cosmos, que es otra naturaleza, pero esa no la podemos tocar.
y esa es perfecta y es precisa y la queremos atraer a nosotros porque vemos esa parte de perfección, de armonía. Entonces, vamos viendo que tenemos que hermanar esas tres naturalezas, pero principalmente que esta naturaleza nuestra nuevamente se reincorpore. Aprendamos a respetar esa naturaleza para que se trence con la naturaleza de fuera. Eso es lo que hemos perdido, esa conexión de esas dos naturalezas. Cuando lo hagamos, vamos a hacer un perfecto petate. Lo siguiente va a ser entre nosotros. Aprendamos a convivir, aprendamos a ceder, porque esa es la única manera de generar un petate social. Y eso es muy importante. Sí, al final de cuentas, pues es como un entretejido, ¿no? Y alrededor del petate se ha también centrado la literatura. Alrededor del petate se ha centrado los dichos muy mexicanos, ¿no? Como el de llamarada de petate, y bueno, pues algunos otros que ahorita ya me están aquí diciendo cuáles, no sé si usted se sepa algunos, pero la realidad es que muchos escritores también han utilizado, pues de alguna forma, la palabra petate con el símbolo que utiliza para, pues, hacer esos dichos y estas frases muy mexicanas. Sí, pues el hecho de que alguien que tuviese prestigio por tener muchos petates y que era una persona abundante, se le llamaba el mero, mero petatero, ¿no? Exacto. Exactamente, ¿no? O también de tus pulgas no brincan en mi petate. Ah, caray, ese sí, está todavía más interesante. Más interesante, ¿verdad? Aquí ya nos empezaron a mandar a hacerte petate. Entonces, pues empiezan, pues realmente el mexicano es muy creativo. A mí me queda claro que nuestra cultura es muy, muy creativa y va entretejiendo, ¿no? También su historia a través de refranes, a través de palabras y que van teniendo un simbolismo de acuerdo, pues también a lo que nosotros vamos utilizando. Sí, y recuérdense, una flor, por ejemplo, está hecha de petates, de pétalos. Uh-huh. Y es ese entrelazado tan armonioso que debe existir para generar algo grande, para tener un objetivo en común. Pero repito otra vez, es ese ceder para poder integrar y ser uno solo y poder transmitir realmente algo grande. Claro, porque además algo que es muy importante es que, si no todo, pero sí varias de las cosas o artesanías que nosotros como mexicanos tenemos, tienen un origen, tienen un significado y tienen un motivo de ser. Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, hemos visto muchas cuestiones tocante a ello y la cestería es un ejemplo muy grande. De ahí viene el otro tejido, la cuestión textil y las prendas, que es otro tema todavía más interesante o muy profundo, igual que el petate, Claro. Que se portaban directamente en el organismo, en los cuerpos y que presentaban la identidad de una persona. Uh-huh. Así que sí, muchas cosas tenemos que ver, ¿no? Tenemos que aprender de nuestros ancestros. Y todo tenía que ver con esa armonía. Repito, la cuestión del petate se está dando a conocer ahora por la perfección que tenían en la geometría. Pero la geometría, por ejemplo, hasta aquí tengo un trompo. Claro. Y la geometría se ve perfectamente aquí. Exactamente. El hecho de hacer el hilado para poder amarrarlo y poderlo impulsar y hacer ese movimiento, y ese movimiento que recuerda la rotación de la Tierra en el espacio. Esto nos recuerda esto, ¿no? Este trompo. Y cada cosita siempre nos presenta algo, una enseñanza. Así y hay es. que tratar esa enseñanza siempre. Claro, y además algo que es muy importante, pues aparte de mirar afuera, ¿no? A otras culturas, creo que
también es importante mirar hacia nuestra cultura, hacia nuestros ancestros, cómo también ellos tenían pues una geometría sagrada, tenían también pues todo un cúmulo de mandalas, ¿no? Hoy conocidos mandalas, pero realmente cuando nosotros volteamos a ver a nuestros ancestros, a nuestras culturas, a nuestros pueblos originarios, podemos encontrar muchísima riqueza realmente, tanta que vienen extranjeros aquí a México a estudiarla. Entonces, pues realmente nosotros deberíamos de estar aquí también estudiando todo esto, aparte de ver, digo, yo no tengo nada en contra de ver hacia afuera, hacia otras culturas, pero también yo creo que todo estaba como hilado, ¿no? Todo estaba entretejido como el petate de todas estas culturas, digamos, extranjeras, ¿no? Antiguas, me estoy refiriendo a los fenicios, a los griegos, a todas estas culturas que surgieron también con la nuestra a la par, pero en diferentes partes del mundo, estaban unidas de alguna forma y cada una tenía lo suyo y cada una pues tenía una geometría y la nuestra realmente es una cultura muy rica en cualquier parte del país en el que nos encontremos. Sí, recordando, el petate es una creación de arte. Uh-huh. El petate, ¿qué nos viene enseñando? Viene enseñando lo mismo que, por ejemplo, la música. Es una combinación de tres. La música es sonido, es tiempo y es silencio o es espacio. ¿Qué viene enseñándonos el petate? Es una fibra horizontal, otra fibra vertical que van haciendo espacios o van haciendo justamente esto que nosotros vemos como silencios en la música, que es Claro. bellísimo. Así que tenemos mucho que aprender de todo lo que nuestros ancestros hacíamos. Si es verdad, tenemos que ver hacia afuera, admirar lo que está, lo que hay afuera, pero empecemos por lo nuestro, empecemos a valorar lo nuestro. Esa es la función y esa es la misión que tiene Angélica Mayén con este programa. Hombre, muchas gracias. Usted siempre echándome porras. Muchas gracias, de verdad. No sé, algún comentario final, algo más que nos quiera comentar para ir cerrando pues nuestro programa, porque realmente a mí me encanta conversar con usted. Se nos va el tiempo rapidísimo. Y bueno, pues podríamos quedarnos a hablar aquí muchísimo tiempo sobre el tema, pero también es cierto que el tiempo de radio pues se va terminando para darle cabida a otros programas. No sé, un comentario final. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, y ahora es el momento de que nosotros aprendamos a ceder. No Claro, somos, no somos los que tenemos la última palabra, aprendamos a ceder. Ese es el trabajo y es lo que nos enseña el petate. así es, así es. Y bueno, pues empezar nosotros también a entretejer nuestro propio petate, empezar a nosotros pues a dialogar y a estar en esta armonía y por supuesto pues adquiere lo nuestro, adquiere un petate y también me dicen aquí que también ya hay almohadas de petate, ¿no? Entonces pues realmente adquiere tu petate y empieza a tener esta hermosa experiencia de lo que es pues estar en un petate de alguna manera para que también tengas esta experiencia. Sanador, como siempre, pues es un placer, un gusto tenerle por aquí. Le envío pues mi gratitud y también un abrazo muy fraterno para usted. Y pues, no sé, algo más. Yo Pues no quisiera irme, pero ya me están corriendo. sigamos haciendo eso que su programa nos enseña. Hagamos que México esté en nuestra vida. Eso creo que es una misión muy importante porque nos hemos alejado de esa raíz. De verdad, necesitamos crear una sociedad diferente. Y para crear una sociedad diferente hay que aprender a ceder. Por eso es que acepté esta parte del petate. Y el ceder a veces es renunciar, a veces es morir. Así es. Así es, pero siempre con esta parte de estoy renunciando o estoy muriendo a algo
que de alguna u otra manera quizá ya no es necesario para mí, hablando metafóricamente, y si también me toca ya morir en cuanto a cuerpo físico, pues también ya cumplí con mi tarea, ya cumplí con mi misión y es momento también de partir de una manera pues dignificante, ¿no? Para que podamos concluir nuestro camino pues en este plano. Sanador Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida, por este tema tan interesante sobre el petate. Esperamos contar con su presencia pues en algún otro programa con toda su sabiduría y su experiencia que tiene. De verdad, se lo agradezco. No, el agradecido soy yo. Angélica, a seguir juntos y entrelazarnos para poder lograr una labor muy grande. Por supuesto, y a poner a México en alto y México en tu vida, bueno, pues es un programa que lleva a México al mundo de una manera diferente, desde lo que no se conoce poco. Y bueno, pues qué mejor que hablarlo y tener gente como usted transmitiendo su voz para esto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sanador Alejandro Juárez. Zagal, muchísimas gracias también a Antonio Vázquez, nuestro director general. Gracias a todo el equipo de Escucha Radio que hace posible esta transmisión. Gracias a Janitzitzin López por el diseño de los flyers y el manejo de las redes sociales. Y gracias a ti que nos escuchas cada martes con un tema diferente. Y gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros compartiendo un poquito, un pedacito de lo que es México. Y bueno, me acaban de mandar un refrán que dice llamaradas de petate y se llama en español mexicano a las reacciones y actitudes momentáneas. El refrán dice que por ser tan efímeras no falta quien las aguante. Eso es llamaradas de petate. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Y esta semana haz algo diferente. Busca pues tu propio petate, empieza a entretejerte y por supuesto comparte también pues lo que es México para que todos podamos conocerlo y podamos entrelazarnos entre todos pues como hermanos y construyendo un México mejor. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias y hasta pronto. México ya está en tu vida. Te esperamos la siguiente emisión para seguir con más gastronomía, cultura y arte.